Alemania salva a Edson Álvarez, la historia real de su posible fichaje. El León traicionado por el propio Pachuca y Santi, el Bebo. Lo mandaron a la Vancomer, entró de cambio y ya hay que decirle el factor Santi, papá, porque dio asistencia y el Milan ganó. Todo eso y más el día de hoy, muchachos. Bienvenidos a Keri News. Vámonos con las noticias y arrancamos con los horarios de la liga de todos nosotros, porque ya está. Ahora sí ya sabemos qué día y a qué horas se van a jugar los cuartos de final de la Liga MX. Tal como les dije, Toluca y América van a jugar en miércoles y sábado. León y Necaxa van a jugar en jueves y domingo. ¿Cómo va a estar? La ida del Rayados contra Toluca es en el BBVA el miércoles 7 de mayo a las 7 de la noche. La vuelta el sábado en el Nemesio 10, también a las 7 de la noche. América contra el Pachus, primero en el Estadio Hidalgo a las 9:10 de la noche en miércoles 7 de mayo. La vuelta el sábado 10 de mayo, Día de las Madres, a las 9:10 de la noche. León contra Cruz Azul, jueves 8 de mayo a las 9:10 de la noche. La vuelta el domingo 11 de mayo a las 7 de la noche. Estos se invierten. Y luego Necaxa contra Tigres, jueves 8 de mayo a las 7 de la noche. La vuelta en el Estadio Universitario, en el Volcán, a las 21:10. León y Cruz Azul se juega primero en el Estadio León. La vuelta obviamente en CU, la casa temporal de los Tigres de la Autónoma de New Lyon. Y no solo eso, papá, ya también es oficial. La final de la Conca Champions se va a jugar en México. CU será la sede de esta gran final en la que el Vancouver Whitecaps, un equipo que le llama soccer al fútbol y le pone en miel de maple probablemente a todo, se enfrentará al Cruz Azul en casa y con su gente. 1 de junio, domingo si no me equivoco, domingo 1 de junio, 9 de la noche del este, 7 de la noche, hora del centro de México, y ahí veremos si la maquinola de Vicente Sánchez va a conseguir levantar la séptima. Ya me corrigieron en el chat el otro día, la séptima de Cruz Azul, la Conca Champions. Pero vámonos a lo internacional, porque Rodrigo Huescas, ya sabemos la sentencia que tiene, ya sabemos todo lo que pasó con su caso, pero no habíamos visto este videazo de los fans que llegaron a apoyar al equipo después de ganarle al Brøndby 3-0. El día de hoy se juntaron a las afueras de las instalaciones de Copenhague. Y miren nada más la loquera que se desató cuando vieron a Huescas y empezaron con el Free Huescas. Miren nomás. Free Huescas. Free Huescas. Free Huescas. Free Huescas. Free Huescas. Free Huescas. ¡Ah, qué grande! Los fans entregadísimos a Rodri Huescas, lo quieren ver ahí. Lo más probable es que termine en arresto domiciliario. Van a negociar que también tenga permiso de ir a los entrenamientos y de ir a los partidos con el FC Copenhague. Así que no va a pasar nada. Estaban ahí en el Twitter preguntándome si era rescisión de contrato por todo esto. Nada. Es y seguirá siendo jugador del Copenhague Rodrigo Huescas. Muy probablemente cumpla esta sentencia en estos días con esos permisos especiales, así que en teoría tampoco está en riesgo su participación en la próxima Copa Oro de la CONCACAF con la selección de todos nosotros, muchachos, y un poquito de Televisa. Vamos a hablar ahorita de el Tan Ortiz, pero vámonos ya de una vez, rápidos y furiosos, con el Bebo del Pueblo, porque aquí estoy grabando apenas terminando el encuentro entre el Genoa y el Milan, un partido en el que el Genoa empezó ganando con un golazo de Vitinha, papá. Entró Vitinha, primer balón que tocaba, centro bombeadito, patadita así, ¡pup! La mandó guardar como con guante.
Y ahí se le estaba viniendo la noche al Milan. Al Bebo con Seisao otra vez lo mandó a comer Vancomer. Pero en la segunda mitad necesitaba goles y lo metió. Apenas unos instantes después, el factor Bebo del pueblo funcionó, papá. Porque miren nada más la señora asistencia que le pone a Rafa Leao. Diagonal matona, la agarra Leao y la manda a guardar, papá. ¡Qué pase! Así como venía lo mandó. Una cosa bestia lo de Thiago Jiménez que pone la asistencia. Ese era el 1-1 en el partido. Un par de minutos después hubo otra jugada ahí de rebotes y termina Joao Félix pateando, pegando en un defensa. Termina siendo autogol del Genoa. Y el Bebo del pueblo entró para salvar a su equipo, para que el Milan le diera la vuelta, para que sigan, no con muchísimas esperanzas, pero para que sigan en la pelea buscando puestos europeos. Otra vez lo mandaron a la Vancomer, pero cuando entró, otra vez respondió. El domingo pasado, gol ante el Venecia, hoy asistencia contra el Genoa en casa del Genoa, Y además cuando ya iban ganando, el Genoa, por si no lo saben, es el segundo equipo que menos puntos ha perdido en la Serie A cuando tiene ventaja. Es decir, que si van ganando es un equipo de los que menos le remontan o le empatan. Y hoy el Milan con ayuda del Bebo remontó este encuentro. Así que ¡qué grande! Mi Bebo de oro entrando y facturando, papá. Ahora sí, regresémonos con el Tano Ortiz. Porque él dijo, más vale aquí corrió que aquí murió. Ya renunció a Santos. Se dio cuenta el cochinero en el que está metido el pobre compadre. Le dijeron que no hay dinero para comprar refuerzos. Van a desarmar a la plantilla. El que llegue, porque pues ya se fue, va a tener que jugar con lo que pueda sacar de la cantera santista. Y pues a ver, porque Irarrágorri está perdido en algún lugar de Europa, escondido de la justicia, porque tiene al hijo ahí de presidente y el hijo pues no tiene ni idea de lo que está haciendo. O sea, es Chava Iglesias puesto ahí en el Santos Laguna y pues haciéndole a la Chava Iglesias nomás que sin dinero, porque ya tampoco tienen lana. Así que es un desastre y el Tano Ortiz dijo, mira, está bien que yo soy un entrenador que pecheo todo el tiempo, pero prefiero mantener esa hegemonía de ser el pecheador en semifinales y no del que está arrastrando el escudo y siempre jugando con un equipo que va a ir en los últimos lugares de la tabla general. Así que el Tano Ortiz renunció y como dicen muchachos, más vale aquí corrió que aquí murió. Nada tonto el Tano Ortiz. Suscríbanse muchachos. Pícale ahí abajo, suscríbete cada que te suscribes y sobre todo regálame un like porque cada que haces alguna de esas dos cosas, si ya estás suscrito, el like, si no estás suscrito, suscríbete y tírame un like. Todas las noticias, todos los días y cada vez que interactúas con los videos así, me ayudas un montón a que lleguemos a más y más gente. Ayer conseguimos récord de 150 nuevos suscriptores. Pícale ahí abajo a ver si podemos romper el récord el día de hoy. Vamos con las cortitas internacionales, porque ya no huele, apesta a que Xabi Alonso va a ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Ya está puesto, nomás no lo han hecho oficial, casi. Y el Leverkusen ya está buscando nuevo entrenador, así que papá, van a buscar seguir con la misma técnica de llevarse a un exjugador merengue que está entrenando en el filial y es por eso que están buscando a Álvaro Arbeloa para que se convierta en el heredero del Xabi Aloncismo ahí en el Bayer Leverkusen. Por ahora, contactos iniciales porque obviamente entre clubes pues todavía tienen que fingir demencia que no saben si va a pasar o no lo de Xabi Alonso. Entonces están ahí nada más como que tocando puerta, viendo qué posibilidades hay, pero una vez que Xavi llegue al Real Madrid, lo más probable es que vayan por Álvaro Arbeloa para convertirse en nuevo entrenador del Bayer Leverkusen. Desiree Doué,
Lo quieren varios, papá, incluido el Manchester City, que piensa poner una billetiza. Están dispuestos, creo que era The Guardian. Según The Guardian, estaban dispuestos a poner hasta 150 millones de euros por la nueva gran joya del PSG. Y mamita querida, Desiré Doué juega que da miedo. Pero no se va a mover del PSG, porque pues, en el PSG, 1, no necesitan el dinero, y 2, no son tontos, saben la clase de jugador que tienen entre manos y puede ser que se convierta en la gran figura, la piedra angular de su proyecto para el futuro, sobre todo pues ahora que se fue Mbappé y que parecía que pues ahí no iba a haber nada y que todo iba a ser un desastre y pues resulta que no, que están jugando cañón, llevan ya el título de la Ligue 1 en sus vitrinas, van por la Champions, Desiré Doué está jugando que da miedo, no se va a mover. Considerado intransferible de acuerdo con L'Equipe. Dice que es intransferible, intocable, que ni lo volteen a ver, porque no le vayan a echar mal de ojo. Así que no se va. Jorginho. Sí se va, como agente libre, después de una larga etapa en el fútbol europeo, va a probar suerte en el fútbol brasileiro, papá. El Flamengo será el nuevo equipo de Jorginho una vez que termine la temporada. Vence su contrato con el Arsenal, así que se va como agente libre, llegará gratis ahí a Brasil, otra estrella más ya veterana, pero que está llegando al fútbol brasileño, que está tratando de traerse figuras interesantes, nombres que atraigan todavía más reflectores. Jorginho ya está hecho. Una vez que termine la temporada será nuevo jugador del Flamengo. Y ojito aquí. El Al Hilal ya presentó una oferta formal, papá. Ya no hay con que hay rumores, no sé. Ya está la oferta formal sobre la mesa del Manchester United. Hoy hubo comida entre los representantes de Bruno Fernández y la gente del Al Hilal para tratar de negociar todas las condiciones personales, el contrato, la duración obviamente, cuántos petrodólares le van a depositar en su cuenta bancaria. Y el Al Hilal la tiene clara. Le ha dicho tanto a los agentes como al Manchester United que igual tienen que pagar más y no les importa, pero que quieren cerrar el fichaje de Bruno Fernández antes del Mundial de Clubes, porque lo quieren tener ya como refuerzo estelar para esa próxima Copa del Mundo de Clubes de la FIFA este veranito en los United States. Y no nomás ir de paseo. Quieren dar un golpe sobre la mesa. El equipo del jeque, papá. Son como las Águilas del América del Arabia Saudí. Y el jeque es como Azcárraga. Es como medio dueño de todo, pero además tiene su equipo. Y recontra. Se me hace que se anda yendo Bruno Fernández al fútbol saudí, ¿eh? Aguas. El Arsenal va a presentar una oferta por Gyökeres. Y les voy a ser sinceros, los van a batear. Y los van a batear gacho. Porque reportan desde Inglaterra que la oferta que va a presentar el Arsenal, que es para abrir negociaciones, según, nada más para ir abriendo, van a poner 60 millones de euros sobre la mesa del Sporting de Portugal. Y les digo que creo que se las van a batear porque hay un montón de equipos interesados en Gyökeres. Y en el Sporting de Portugal están seguros que van a conseguir que alguien les pague por lo menos 100, si no es que mucho más, por su delantero estelar, papá. Así que bueno, el Arsenal quiere empezar a abrir negociaciones, quiere empezar negociando bajo, sabiendo que va a tener que subirle, pero esperando que no tenga que llegar tan cerca de los 100 y mucho menos pasarse de 100 millones de euros por Víctor Gyökeres. Ya, lo del Bebo ya lo habíamos visto, eso significa que me tengo que regresar aquí a esto, papá. Hermano, el dolor, la traición. Ay.
Durante mucho tiempo nos hemos estado preguntando, ¿quién carajos decidió que León no va al Mundial de Clubes? Maldita sea la FIFA y todos ellos. Pero resulta que no fue la FIFA la que decidió que León no va al Mundial de Clubes. El que le dijo a FIFA que León no va al Mundial de Clubes fue el Pachuca. Fue el propio Grupo Pachuca. Traición. Traición absoluta. Digo, obviamente alguien más dio el pitazo y empezó a estarlos con que lo de la multipropiedad. Al Pachuca le avisaron en septiembre. ¡Ey! O se separan o vamos a tener que mandar a uno de los dos a la B. El Pachus pensó que era como en la Liga MX, que te dicen que te van a castigar y a la mera hora no es cierto. Y de pronto les cae la voladora. FIFA es la que decide que uno de los dos se tiene que ir del Mundial. Pero le preguntan a Grupo Pachuca. Dice, pues ¿a quién mandamos a volar? ¿A tu Pachuca o a tu León? Y la gente de Grupo Pachuca fue la que dijo, no. El León que se vaya a la B. Por cualquier cosa, si pasa o no pasa o al final no, el Pachus que tenga su boleto asegurado al Mundial de Clubes. Así que la máxima traición llegó desde casa, papá. Porque Grupo Pachuca fue quien decidió que León fuera el sacrificado. Y bueno, ya se hizo toda la audiencia el día de hoy. Mañana temprano van a dar la respuesta, así que en el noticiero de mañana en la mañana tendremos ya claro si le regresan el lugar a la Fiera o sí, pues vamos a ver al alajuelense que se lo llevaría sin ninguna clase de mérito deportivo o si nos va a tocar hacer el playoff, my friend, entre las Águilas del América y el LAFC. También un poco sin merecerlo los dos equipos. Pero bueno, mañana lo sabremos después de conocer el día de hoy. Gracias a esta audiencia que el Pachus fue el que aventó a la Fiera debajo del autobús. Su máquina. Ya les dije que se suscriban, pero por si acaso suscríbanse porque mañana temprano vamos a tener la noticia del Pachus y de la Fiera. Ahora vamos a hablar de Edson Álvarez, porque medios alemanes aseguran que el Bayern Múnich va a mandar una oferta por Edson Álvarez, se lo van a llevar, los bávaros lo van a salvar de el abandono horrible en el que lo tiene el West Ham United, y todo esto es una vil mentira. Se los juro por Dios, es una vil mentira. Ya están empezando a salir páginas en México que dicen, el Bayern Múnich va a ofertar, los medios alemanes ya están publicando. No son los medios alemanes, es una paginita, un blog en Alemania que publicó que el Bayern Múnich va a mandar una oferta al West Ham por Edson Álvarez. ¿Cuál es la fuente de esta paginita o este blog alemán? La fuente es un compañero de profesión, Julio Rodríguez, mexicano. En Twitter se dedica a seguir a los mexicanos en Europa, a darles cobertura. Y puso en un tweet, ¿saben dónde me gustaría a mí ver a Edson Álvarez? En el Bayern. Creo que encajaría muy bien y podría ser una pieza que le ayude al Bayern a mejorar la próxima temporada. Entonces, esta paginita alemana agarró ese tweet como fuente, lo ponen ahí, lo citan, dicen, este muchacho Julio Rodríguez dijo que el Bayern está siguiendo los pasos y que lo van a fichar. Cosa que, para empezar, nunca dijo él. Solo dijo que a él le gustaría verlo en el Bayern Múnich. Y entonces, esta paginita publicó eso y ya van 2 o 3 medios en México que estoy viendo que están replicando la noticia diciendo, ¡ya! Desde Alemania lo están diciendo, van a fichar a Edson Álvarez. Y no pasó nada de esto, todo está en la imaginación de la gente. Todo porque a una persona, un periodista, compañero de profesión,
se le ocurrió decir que a él le gustaría ver a Edson Álvarez después de que se diera la noticia de que el West Ham lo va a poner a la venta en verano. Y de ahí se armaron un novelón. No hay nada con el Bayern Múnich. Por otro lado, Bild, que sí es un diario en toda regla de Alemania, dice que el interés del Borussia Dortmund es real, es latente y es importante. Así que no va a ser el Bayern, pero por ahí el Borussia Dortmund, que ya lo había buscado en el pasado, además, sí podría terminar siendo el equipo alemán que salve a Edson Álvarez de ese abandono y esa pues ganas de deshacerse de él que tiene el West Ham United. Otro equipo que está verdaderamente interesado es obviamente el Mónaco de Carlos Saviña, que también intentaron ficharlo, incluso este mismo enero, solo que no pudieron. Pero del Bayern, naranjas, muchachos, todo un teléfono descompuesto, una paginita alemana, un blogcito alemán que se inventó algo que mi compañero Julio Rodríguez nunca dijo, y ahora páginas en México que pues están diciendo que en Alemania ya están diciendo, y después van a salir más páginas en Alemania que dicen la prensa en México está diciendo, y así vamos a ir de rebote en rebote, pero no hay nada. ¿Cómo tampoco hay nada? Ja, ja, ja. Con el ave de las tempestades, Alexis Vega, una vez más desde el infierno, ahí muy cerquita de uno de los círculos del infierno de Dante, me dicen que Alexis está con toda la pasión y aguante con el Toluca, que está feliz, que se recuperó, que tiene sed de revancha y que además está agradecidísimo con la institución porque lo rescataron cuando Chivas lo destruyó y luego lo peluceó. Y que no va a moverse de los Diablos Rojos del Toluca. Para empezar, porque el Toluca lo considera intransferible y tendrían que pagar por él, si se lo quisieran llevar, cerca de 20 millones de dólares. Y segundo, porque Alexis Vega está feliz en Toluca, no se piensa mover de ahí, y que le paren al chisme que el único medio que sigue insistiendo que Alexis Vega y el América quieren estar juntitos es Grupo Imagen. Entonces, que tranquilos todos, que Alexis Vega quiere quedarse en Toluca, quiere buscar el título con los Diablos y luego quiere ir a la selección mexicana a intentar ganar la Copa Oro. Y eso, muchachos, es todo por hoy. Muchas gracias por ver las noticias. Pícale ahí abajo, suscríbete, regálame un like, me ayudan un montón con eso y yo se los agradezco infinitamente. Y ya se la saben, yo los veo más adelante con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. ¡Chau!